desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola a todos, vamos a continuar con la discusión de sincronización de osciladores biológicos y esta vez vamos a empezar un tema interesante que son los ciclos circadianos. Entonces hoy quiero hacer la descripción somera y al final dar un ejemplo del tipo de modelo que se hacen con estas cosas. En la clase de mañana quisiera abordar el modelo que hace la gente, que hizo este laboratorio que estaba en la facultad de para ciclos circadianos en animales acuáticos, ¿no? Entonces eso lo vemos mañana y hoy va a ser una descripción más corta. Entonces empezamos la discusión de ciclos circadianos. Los ritmos circadianos son oscilaciones endógenas, es decir, que ocurren por sí mismas dentro del sistema en un ciclo de 24 horas. Generalmente, estas están adaptadas a los ciclos de luz, a los ciclos de luz y oscuridad. Muchos procesos biológicos eh, incluyendo cómo se regula la temperatura corporal, ciclos celulares, los ciclos de sueño y de vigilia, rendimiento neuroconductual, montón de enfermedades que vamos a ver más adelante, se ven afectados por estos ritmos circadianos de casi 24 horas o un poquito más. Estos relojes, los relojes circadianos, pues no son más que redes de activación génica que están activando y desactivando sustancias dentro de las células. Están presentes entonces dentro de las células individuales y afectan en el nivel de tejidos y organismos, pero como propiedades emergentes de la interacción de los osciladores celulares. Y aquí nos vamos a tener que meter a estudiar cómo es la geometría de la relación entre esos osciladores. Vimos la vez pasada un ejemplo del modelo de Kuramoto con una topología de red que es aleatoria, ¿no? En nuestro caso no tenemos aleatoriedad, o sea, son funciones que vienen dadas en el cuerpo y vamos a tener que estudiar al menos algunas. Entonces, ¿qué nos puede ofrecer la modelación matemática de estos ciclos circadianos? Pues de entrada hay muchas formas de hacer los modelos. Podemos tener modelos que son a nivel celular, como el que voy a ver al final, modelos que son a nivel de bichos, modelos que son a nivel de poner las estructuras celulares acopladas con una estructura más pues más grande, ¿no? Los modelos que presentan ritmos circadianos en diferentes escalas fisiológicas y diferentes especies pues van a arrojar distintas cosas y van a tener distintas dinámicas, pero tenemos la posibilidad de lograr una manipulación in silico que pues es menos costoso que estar haciendo experimentos, aunque siempre hay que regresar al experimento, resolver algunos resultados empíricos, generar hipótesis nuevas, diseñar nuevos experimentos y diseñar intervenciones para alterar los ritmos circadianos. Esta parte es importante porque nos dice un poco la importancia de no quedarnos nada más con el modelo, pero tampoco de quedarnos únicamente con los resultados experimentales y dar alguna explicación. Hay un montón de bichos que exhiben ciclos circadianos. De entrada, las cianobacterias exhiben ciclos
distintos de su funcionamiento celular y fisiológico, que tienen que ver con los ciclos de oscuridad y luz. Algunas especies de hongos también con fotorreceptores son, tienen ciclos metabólicos circadianos. La mosquita de la fruta, la este, Drosophila melanogaster, es uno de los sistemas biológicos más estudiados y exhibe un montón de comportamientos circadianos también. Y pues los mamíferos efectivamente somos animales que estamos muy afectados por los ciclos de oscuridad y luz. Nuestro sistema se organiza de esa forma, ¿no? Aquí hay una serie de ejemplos de algunos ciclos circadianos. Entre otros, pues tenemos el sueño profundo, que es, si uno se duerme temprano, pues es como a las 2 de la mañana. La presión más baja del cuerpo, la subida de presión a las más o menos 6:45, secreción de melatonina, el momento de mayor alerta. Si se fijan, esto es chistoso porque esto lo saben un montón de gente de ciencia, pero aún así se insiste en programar clases a nivel de todos los niveles escolares antes de las 10 de la mañana, ¿no? Cuando el momento de mayor alerta pues son justo las 10 de la mañana. Lo que no quieren es darles de comer a los estudiantes, pero bueno. Tenemos la mayor fortaleza muscular, que es la hora buena para hacer ejercicio, y así entre otros, ¿no? Hay varios sistemas que están afectados por esos ciclos circadianos. Y son distintos el tipo de oscilador en los distintos tipos de tejido, en los distintos tipos de célula y en los distintos tipos de bicho, ¿no? Pero tienen principios comunes. El primero es que se generan de manera endógena y son autosuficientes, es decir, son osciladores autosostenidos como los que habíamos estudiado en su versión mecánica. Por eso es que me tardé un poco estudiando esa parte. Pueden recibir estímulos externos y afectan su fase o periodo, y se pueden sincronizar esos ritmos con los estímulos, ¿no? Por eso nos interesa en esta parte los ciclos circadianos, y pueden estar compensados por la temperatura. Variaciones moderadas de la temperatura en el ambiente externo no afectan significativamente los periodos del oscilador. ¿De qué está compuesto un sistema circadiano? Pues son osciladores a nivel célula, tejido o sistema. En los mamíferos, la hipótesis más aceptada es que todas las células tienen un oscilador circadiano genético. El marcapasos maestro, es decir, hay un conjunto de células que es la que va determinando las fases y las oscilaciones de esta cosa, son un conjunto de células, de neuronas en el hipotálamo, que se llaman el núcleo supraquiasmático, en inglés SCN. El SCN pues puede ser excitado por la luz. La exposición a la luz es el estímulo más efectivo para el desplazamiento de fase en los osciladores del núcleo supraquiasmático, y pues el cambio en los ritmos del reloj central, que suponemos que es el reloj central. Esto a su vez regula los osciladores bajo más hacia los tejidos periféricos, ¿no? Aquí está el núcleo supraquiasmático, ¿no? Es un puntito entre esta parte y esta parte del cerebro.
entre estas dos partes del cerebro. Es una cosa que tiene células fotorreceptoras, y que se hipotetiza que es la que lleva la batuta en cuanto al tiempo, de un montón de funciones del cuerpo. ¿Cuáles son esas funciones? Pues tenemos el estado de sueño y vigilia, que a su vez está relacionada con la función cardiovascular, con el metabolismo, con la reproducción, con el sistema inmune, el rendimiento neuroconductual, es decir, si se aprende, si se olvida, si, ¿no? Si uno es capaz de aprender cosas nuevas, y con el estado de alerta y el estado de ánimo. Ustedes se habrán dado cuenta que hay gente que extraña el sol, ¿no? Y justo ahorita en estos momentos donde vemos mucha gente encerrada, pues se empiezan a dar cuestiones de deformaciones en el ciclo de sueño, de deformaciones en el estado de ánimo, o incluso en el rendimiento neuroconductual. Entonces es normal dejar de aprender cuando no se expone uno al sol o a la luz, ¿no? Eh, los relojes periféricos en otros tejidos no son directamente sensibles a la luz, es decir, no tienen células fotorreceptoras, dependen de ese reloj central del núcleo supraquiasmático para transmitir la información, y es en ese sentido que es el marcapasos central, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo molecular? Pues se basa en una red de bucles de retroalimentación, de feedback transcripcional y transduccional. Decir, cuándo ocurre la transcripción de alguna parte del ADN y la transducción. Los genes, hay genes entonces que están involucrados en el reloj circadiano, y se piensa que entre 5 y 20% de los genes involucrados en todas las funciones fisiológicas tienen algún tipo de oscilación circadiana. Y un ejemplo que vamos a ver en varios artículos son los genes clock y los genes BMAL, pero también los genes CRI. Este es el ejemplo de un ciclo circadiano en una red de activación eh, de un bicho pequeñito, ¿no? De un lepidóptero. Los genes clock y BMAL1 son los genes, se consideran los genes circadianos centrales. En esta figurita, aquí está el clock y el BMAL, ya lo perdí. Estos genes PER también tienen que ver con cómo va cambiando los ciclos cuando los organismos crecen. CRI2 y BMAL1 alteran los patrones de sueño. Los genes de los ritmos circadianos controlan otros genes que están relacionados con el ciclo celular. Y como se relacionan con el ciclo celular, con el buen funcionamiento del ciclo celular, entonces pueden generar ciertas enfermedades. La desalineación de los relojes circadianos en los tejidos periféricos respecto al núcleo supraquiasmático, por algún cambio en el tiempo ambiental, está asociado con el crecimiento celular anormal y la formación de tumores, es decir, con cáncer o con precáncer. La desregulación de ritmos circadianos además puede provocar depresión, trastorno de estrés postraumático, enfermedades neurodegenerativas o metabólicas como la diabetes. Entonces es bien importante
todo este tema de la cantidad de sueño, de comer a tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, porque todo eso, esos factores ambientales van a estar afectando el funcionamiento de los relojes en el núcleo supraquiasmático. Entonces, este es un ejemplo de un modelito. Les voy a mandar el artículo en un rato. Este modelito se va más bien a esa dinámica intracelular, ¿no? Y tiene una ecuación que es para cuando se activan cosas y cuando se desactivan cosas. Este es el esquema del modelo. Esto está tratando de modelar una neurona del núcleo supraquiasmático. ¿Qué es lo que hace? Pues el DNA transcribe el RNA de la el mRNA, perdón, traduce en una proteína, la proteína se procesa, fosforila, hace dímeros, hace transporte y genera otra proteína que es la expresión del ciclo circadiano y regresa al núcleo de la célula. Entonces ellos dicen, bueno, hay un proceso que es no lineal en ese ir y venir entre el RNA del núcleo de la célula y bueno, hay cosas que se pierden en la degradación, ¿no? Entonces esas R's y Q's son tasas con la que se pasa de la traducción a la transcripción, etcétera, a la expresión en una cosa y en otra, ¿no? Aquí las M son el mRNA y la P es la proteína, ¿no? En general, esos ciclos circadianos, esos osciladores, pues se van a ver como estas cosas que ya habíamos visto que se están acoplando de alguna forma, ¿no? Esto es lo que está midiendo, es la abundancia de mRNA y mide la abundancia de proteína contra la abundancia de mRNA. Aquí la punteada son los mRNAs y la continua son la abundancia de proteínas. Y aquí es, digamos, el espacio fase, ¿no? Entonces hay un ciclo límite que está por aquí, ¿no? Puede ocurrir en muchos de estos sistemas que haya bifurcaciones de Hopf y que de tener un par de puntos atractor repulsor, ¿no? Obtengamos un ciclo límite, o al revés, que perdamos el ciclo límite. Y estas son las fases. Aquí están midiendo las fases tanto de las Q's como de las R's. Los cuadritos vacíos son cuando se activan las sustancias en la red, los genes, y los puntos negros son la inactivación, ¿no? Entonces hay un jueguito ahí de contrafases, ¿no? Que es el responsable de que haya algún tipo de sincronización en el sistema, ¿no? Entonces vamos a ver con cuidado este modelito la siguiente clase y vamos a empezar a estudiar el modelo que les mandé. Pero antes de empezar con el Shepherd, quiero mostrarles algunos de los modelos típicos que se usan con ecuaciones diferenciales para modelar ciclos circadianos o osciladores circadianos, ¿no? Pues no es más que el Kuramoto, ¿no? Si se fijan bien, bajo un cambio de variables. Pero es un oscilador de fases, es decir, que se considera que son los osciladores circadianos una especie de
pues, metrónomos biológicos que están acoplados débilmente y que se puede jugar como jugábamos con el Kuramoto, ¿no? Este es el oscilador de Van der Pol. Entonces, las ecuaciones de tipo Van der Pol se utilizan mucho en la modelación de sistemas circadianos por dos cuestiones. Una, Van der Pol le interesaba cómo se sincronizan ciertos osciladores mecánicos, pero porque era su idea construir un oscilador mecánico que simulara las ondas cardíacas, ¿no? Entonces, se utiliza mucho también el Van der Pol. A veces se abusa de ese uso del oscilador de Van der Pol. Es una ecuación no lineal que exhibe en ciertos regímenes caos, ¿no? Este es un modelo con retardo, que es el mismo que vamos a ver más adelante, que está en el artículo de Scheper. Y el modelo con retardo considera que hay ciertos tiempos en donde se pueden sincronizar los osciladores circadianos y otros donde no, es decir, que tenemos osciladores a tiempos largos y a tiempos cortos. Eso recuerda un poco las ecuaciones que habíamos visto para neurofisiología, ¿no? Entonces, ¿dónde viene el retardo? Acá, en este parámetro p-tau, que es p de t menos un retardo. Y este es el modelo a nivel molecular. Y esto lo que está pensando es activación e inhibición de ciertos procesos propiamente en las células, que es parecido a lo que vamos a ver en las siguientes láminas. Este es el modelo que ya había mostrado la vez pasada, pero lo vamos a ver con un poquito más de cuidado. ¿A qué es a lo que se va? A este proceso de transcripción y traslación y procesamiento de proteínas del RNA mensajero en el núcleo del ADN de la célula, ¿no? Entonces el ADN le pide al RNA mensajero la transcripción de cierta proteína, ¿no? La proteína se expresa y ese es un ciclo circadiano que incluye fosforilación, dimerización, transporte de esas moléculas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que el RNA mensajero, con cierto retardo, manda un mensaje a la proteína para que se exprese y esta tiene cierta degradación. El RNA mensajero también tiene su propia degradación y recibe mensajes de el ADN. Son procesos, dos procesos acoplados que tienen una característica no lineal, ¿no? Esto, ¿por qué les interesa? Porque ellos dicen, bueno, eso podría ser la expresión de los ritmos circadianos en las células, sobre todo en las del núcleo supraquiasmático que habíamos discutido. Entonces, la evidencia experimental sugiere un origen intracelular para la generación de los ritmos circadianos, con una implicación de retroalimentación negativa en el sistema de síntesis de proteínas, que es lo que está dibujado aquí. La cascada de síntesis de proteínas implica reacciones más rápidas que el periodo circadiano propiamente, no están ocurriendo una y otra vez, lo que hace que no se entienda fácilmente cuáles son las condiciones para que ocurran oscilaciones de proteínas periódicas, estables y lentas, que son las que producen los ciclos circadianos. El modelo ya se usó en drosófilas, en mosquitas de la fruta, y propone unos mecanismos para obtener oscilaciones lentas que suponen que son las responsables de esos ciclos de luz y oscuridad. En este modelo se evita la restricción de especificar todos los procesos involucrados. Solo se considera la duración total y la relación entre entradas y salidas retardadas a la cadena de reacción.
La proteína efectiva es el estado molecular directamente capaz de inhibir la producción de ARN mensajero, que es esta parte de acá, de regreso del loop que estamos haciendo. Entonces este es el modelo. Estas son las ecuaciones. Aquí M y P denotan concentraciones de ARN mensajero y de la proteína. Rm es la constante de velocidad de producción del ARN mensajero escalado. Y Rp, R sub P, es la constante de velocidad de producción de proteína. Q sub M y Q sub P son las constantes de velocidad de degradación de la proteína y del ARN mensajero. N es el coeficiente de Hill. El exponente M representa estos factores no lineales de la cascada de producción de proteínas. Y el retraso es tau, perdón. El retraso tau es la duración total de la producción de proteínas a partir de que se expresa el ARN mensajero. Y hay una constante de escala que se llama K. La formulación de estas ecuaciones se basa en un trabajo de Goodwin, que les voy a mandar al rato, que fue el primero en estudiar teóricamente el ciclo de retroalimentación negativa de síntesis de proteínas, y que en una figurita pues es este proceso de aquí. Aquí LI es el lugar en los genes donde se produce el ARN mensajero y se produce a una tasa XY. Ese ARN mensajero se combina con ribosomas para formar algún tipo de síntesis de proteínas, que es esta R, a una velocidad Y, y la proteína se supone que produce una enzima, ¿no? Y da lugar a una especie metabólica MI que pasa a través de un grupo celular PI, ¿no? Toda esta cadenita es el trabajo de Goodwin, ¿no? Y las ideas detrás de lo que están aplicando Scheper y estas gentes es básicamente aplicar el modelo de Goodwin a la suposición de que el ciclo de producción de proteínas, de síntesis de proteínas en la célula, es responsable de los osciladores circadianos, las oscilaciones circadianas. Entonces lo que hacen es no resuelven el sistema con retardo, sino que le dan una perturbación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen con el sistema perturbado? Pues se da una entrada externa y suponen que las tasas de producción y degradación son más sensibles a la interferencia externa que los parámetros N, M y tau, que reflejan aspectos estructurales de las reacciones químicas involucradas. Entonces están buscando qué pasa con los genes PER y TIM en la cadenita de producción de proteínas. Entonces lo que encuentran son, cuando resuelven esto por medio de perturbaciones en el sistema original, y al final miden esto, ¿no? Tienen la abundancia de RNA mensajero y la abundancia de la proteína, ¿no? Y entonces van oscilando con la misma fase, nada más que primero ocurre la producción de ARN y lo va siguiendo la producción de la proteína, ¿no? Entonces, aunque están movidos en ese tiempo, justamente el retardo en el sistema de ecuaciones a la hora de resolverlo, pues es el que va jalando esta curvita hacia el otro, ¿no? Y se puede ver cierto fenómeno de sincronización, sobre todo cuando hacen esta gráfica, que es el plano fase del sistema, y tienen este ciclo límite. Se fijan también en los distintos parámetros, ¿no? En la RM, en la N, en la QM y las correspondientes para la P y en la tau. ¿Qué pasa respecto a la variación de esos parámetros con el periodo
que tienen estas oscilaciones. Entonces lo que hicieron fue que el QM lo empezaron a aumentar, y entonces el periodo empezó a disminuir. Cuando aumentan el parámetro RM, el periodo crece. Cuando aumentan el parámetro N, el periodo también tiende a crecer, pero fíjense que este es casi lineal y este es casi logístico. En el caso de los otros parámetros, los de la P, cuando varían la tau, cuando la hacen crecer, crece muy rápido el periodo, lo mismo que con la M. Pero con la QP, al variar el parámetro, el periodo decrece, y lo que sucede con la RP, la tau es la que lo hace crecer muy rápido, y la RP hace que esta cosa crezca muy lentamente. En cuanto a la abundancia de tanto de ARN mensajero como de proteína, pues tenemos estas dos gráficas que hacen la abundancia contra el tiempo grande, el tiempo de los ciclos circadianos. Y aquí ya no, salvo en esta parte de aquí, esta no se ve sincronización, pero en esta sí, ¿no? Entonces sí hay una, aquí es cuando hay sincronización en el sistema grande y aquí no. Entonces sí hay un tipo de sincronización para ciertos tiempos, y entonces ellos dicen, bueno, este es el diagrama, son las fases de los osciladores, ¿no? Que habíamos dicho que están a contrafase, ya con el tiempo del circadiano grande, y lo que ellos concluyen es que la parte no lineal del sistema y el retraso en el ciclo de retroalimentación negativa de la síntesis de proteínas son características que son las que están provocando la oscilación circadiana en los tiempos grandes. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Entonces ellos ven las oscilaciones circadianas como un patrón emergente, como una característica emergente de este sistema de síntesis de proteínas. La predicción de zonas donde la curva de fase respuesta se muere, cuando las perturbaciones en la tasa de producción son más grandes que las perturbaciones en la tasa de degradación, dicen ellos que es una prueba al menos cualitativa de que este modelo le está pegando bien al fenómeno, y que las predicciones cuantitativas de la dependencia del periodo de oscilación respecto a los parámetros del sistema son adecuadas. El problema acá es que esto va a funcionar distinto para los distintos bichos, y si no estamos hablando de mosquitas de la fruta, sino de un mamífero, es mucho más complicado el ciclo de oscilaciones que están creando la síntesis de proteínas. Entonces es una buena aproximación, pero no deja de ser una aproximación. Entonces por hoy terminamos la clase. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. The only thing suitcase and a trunk.